y si vemos el origen etimológico de esta palabra, de la intoxicación, quiere decir envenenarse, es decir, matarse a uno mismo, que es el mismo origen etimológico de la palabra suicidio. Cuando hablamos de un internamiento, podemos notar muchas acciones que muestran comportamientos que pudieron ser suicidas antes del internamiento, principalmente sus historias y cómo el objeto droga gira en torno a su discurso. Para continuar, me gustaría hacer un pequeño juego de palabras con respecto a la palabra adicción, ya que si separamos esta palabra, podemos encontrar una nueva. Es decir, si separamos la palabra adicción en A, un guión, dicción, encontramos una palabra nueva que se puede traducir como sin dicción. Dicción es una palabra muy ocupada para hablar del diccionario, de la forma en cómo uno habla, el flujo de palabras. Es decir, que una adicción también se puede decir que es sin voz, sin flujo de palabras, pero esto no hay que confundir con el origen etimológico de la palabra adicción, ya que esto hace referencia en una primera instancia, iré hablando de épocas, hacía referencia a un juez que dictaba o adjudicaba algo a alguien. En Roma, por ejemplo, se refería a un deudor. En latín se refería a un dedicado a una persona devota. En la Edad Moderna era para las personas partidarias o entregadas a una causa o actividad. Además, también era para las personas que tenían un hábito o una ocupación. Esto me gustaría que se lo tenga en mente. Y actualmente se refiere a una afección compleja del cerebro y la conducta que lleva a las personas a repetir comportamientos dañinos. Brownstein identifica tres formas en cómo el discurso gira en torno a la droga, es decir, donde el sujeto deja de decir. Aquí cabe decir que hablar y decir son dos cosas muy distintas, ya que el paciente adicto puede hablar, 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 hablar y no decir algo. El decir se refiere a una reflexión o un insight con respecto a lo que acaba de pronunciar. Entonces, dejan de decir porque tratan de hacer realidad la idea de poder controlar la forma en cómo gozan. A esto me refiero que dentro de las adicciones hay una fijación por parte del sujeto, por parte del paciente, en tratar de gozar de una sola forma en específico. Y esta forma la puede hacer de manera indefinida, pues el único límite es hasta que su cuerpo se desmaye en los mejores casos. Teniendo en cuenta que para muchos pacientes en estado de adicción, el único límite que encuentran es cuando el cuerpo realmente ya no puede más o lastimosamente cuando fallece. Entonces, ¿cuáles son esas tres formas en cómo el discurso gira alrededor? Una, que el cuerpo es tomado como un desecho y el sujeto o la persona queda reducida. Dos, el sujeto se encuentra separado de la sociedad, pero intenta hacer un lazo con ella. Aquí podemos ver los clásicos bebedores sociales. Y tres, es donde el sujeto deja de articularse a los límites que uno tiene, y pueden devenir psicosis por consumo de sustancias. Es de tener en consideración que la adicción va mucho de la mano con el suicidio en lo que respecta al no querer saber nada de la sociedad, de la familia, etcétera. Y la droga ofrece una alternativa, debido a que en la intoxicación no hay un muerto, sino un darse por muerto. Nuevamente hablando de este cuerpo como desecho. Hice toda esta pequeña introducción para proponer una forma de cómo prevenir el suicidio en la comunidad de adictos, además de lo general, que es decir, notar comportamientos discordantes con su personalidad, que no hay que confundir con un síndrome de abstinencia, pensamientos suicidas, ideación suicida. Incluso en algunos casos he podido confirmar que su consumo es debido a tratar de sostenerse para no caer en un acto suicida como tal. Además, puede verse de forma completamente distinta. Es decir, hay pacientes que cuando están intoxicados presentan o realizan todo tipo de acciones que ponen en riesgo su vida. Así que es muy importante tener todo esto en consideración. Como primer paso es la aceptación.
tanto en un proceso psicoterapéutico como un internamiento, etcétera. Es aceptar la debilidad por su objeto de consumo. Ojo, no confundir la aceptación con resignación, porque de esta forma salen discursos como, pues de esto me he de morir. La aceptación invita al paciente a reflexionar que no puede luchar contra ese objeto. Es decir, que las frases como lo puedo controlar solo esta vez son una mentira que ellos mismos se pueden decir. La aceptación hace saber al paciente que si lo vuelve a consumir puede que ya no sobreviva, pues realmente es débil y por ello debe fortalecer herramientas y habilidades para no verse tentado o inmiscuido por ese objeto que lo podría matar. Por otro lado, la importancia del acto dentro de un espacio terapéutico. Me explicaré a qué me refiero con acto. Cuando uno se encuentra en la sencilla o difícil situación del matrimonio o de querer casarse, es un acto. ¿Por qué? Porque ambas personas se hacen responsables del otro, ya sea de forma económica, social, pasional o personal. Y cuando se firma esa acta matrimonial, no se regresa a un estadio anterior. Es decir, aunque se divorcie, aunque la pareja, el cónyuge fallezca, en su cédula de identidad no volverá a decir la palabra soltero o soltera, sino que estará la palabra divorciado, viudo, etc. A esto me refiero con acto. Otro acto general que muchas mujeres se ven implicadas es el embarazo, pues su cambio atraviesa su cuerpo y demás caracteres, que los hombres no lo viven de la misma manera cuando devienen padres. Por eso la clínica de adicciones con hombres y mujeres es distinta. El acto terapéutico se lo va preparando desde los hábitos. Recuerdan que un significado de adicción también era hábito. Se lo va preparando desde los hábitos y se debe ver al hábito desde sus dos formas, desde la moral y desde la cultura. Por eso los centros de tratamiento tratan de psicoeducar, reeducar y crear nuevas formas de concebir los pensamientos con los que vinieron los pacientes, pues muchos de sus hábitos son los cuales les trajeron o los llevaron a su adicción. Después de crear nuevos hábitos, lo cual va a tomar el tiempo que sea necesario, puede ser, no he visto nada menor a 6 meses, pero puede ser desde los 6 meses hasta los 2 años, quizá más. Dependerá del trabajo que haga el paciente y dependerá también del trabajo que se haga en relación terapéutica. Añadiendo a la relación terapéutica y la relación que el paciente tenga con su palabra, es decir, con su nivel de responsabilidad. Aquí la palabra es muy necesaria para que el paciente pueda adquirir cierto nivel de responsabilidad, ya que si no cumple su palabra, pues es muy probable que no cumpla sus promesas o no cumpla todo aquello que se espera que lo haga. Si se combina todos estos caracteres, se llegará a una prevención positiva. Pero esta prevención positiva me refiero para el principal efectuador de suicidios, perdón, en adictos, que es el pasaje al acto. El pasaje al acto es un término utilizado principalmente por psiquiatras, donde muchos pacientes experimentan un sentimiento muy profundo, muy fuerte, donde lo expresan a través de violencia o directamente con un acto suicida. Así que la mejor forma que considero yo para poder prevenir el suicidio es el acto terapéutico. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho por su escucha. muchísimas gracias, Sebas. De verdad que estos encuentros nos permiten, ¿verdad? De alguna manera ver la capacidad, la experiencia, escuchar esas voces que evidencian eh, la, la, la experiencia y sobre todo de una manera como lo has hecho, con palabras honestas, respetuosas, orientadas a acciones concretas para entender y contextualizar de lo que se trata el panel de hoy. Así que, nuevas vez, muchas gracias. Exhortamos a todos los que están presentes eh, que por favor estén atentos a la exponencia para que puedan anotar inquietudes, preguntas, para que ya al final del panel, vamos a hacer ya un momento global, no por secciones, sino global de las inquietudes
que tengan para abordar con los exponentes las respuestas que les tengan a cada uno. Y si quieren también aportar alguna exhortación, alguien que esté aquí presente, que haya tenido experiencia, que sea psicólogo o que maneje esos temas, también, por supuesto, estamos abiertos a que puedan aportar. De inmediato, ahora una hermosa dama desde Colombia, Reidis Paulina Salcedo Cantillo, ella es psicóloga, tiene también preparación, capacitación en abordaje psicoterapéutico. Ella es especialista en gerencia del talento humano y tiene un máster en ejecutivo en recursos humanos. Tiene mucha experiencia. De hecho, tiene 10 años de experiencia en lo que es el abordaje clínico, educativo y comunitario. Un amplio trabajo a nivel comunitario y del bienestar laboral también. Ella también pertenece a Bob, la plataforma Bob que les mencionaba antes, y quiero destacar la presencia de la doctora Mae Fernández, que se pudo rápidamente integrar un poquito. Eh, a ver, dijimos que ella tiene compromiso, pero qué bueno que pudo estar con nosotros esta noche. Así que sin más preámbulo, ya presentada nuestra segunda panelista, Grady Paulino, bienvenida, gracias por estar con nosotros. La presentación. No, yo no sé si soy yo, pero no te escucho. Es si se vamos a ver, no sé si soy yo, pero no se escucha bien. No se oye, no, profe, no se escuche. No se escucha, ok. ¿Me escuchan? Ah, Sí. ahora un poquito, ahora un poquito. Ahí sí. ¿Me escuchan Ahí mejor? sí. Ok, listo. Mi nombre es Greydis Paulina Salcedo Cantillo. Soy del país Colombia, ciudad de Barranquilla, Atlántico. Actualmente ejerzo mi profesión atendiendo pacientes clínicos, crónicos, de diferentes patologías, antecedentes de farmacodependencia, isquemias cerebrales, accidentes automovilísticos que cambian la salud mental tanto del paciente como del familiar. También abordaje en la parte clínica, también tengo experiencia en manejos de pacientes con conductas adictivas, ¿sí? De consumo de sustancias, pero también de medicamentos o de fijaciones específicas, también experiencia en la parte organizacional y educativa, de todo un poco durante estos 10 años que Dios y la vida me han permitido compartir y hoy quiero compartir con ustedes este tema de la adicción y el suicidio. Pero antes de empezar, antes de iniciar o de compartir estos minutos, hoy a nivel mundial se festeja algo que es salud o se comparte que es salud mental. Dos personas que me digan qué es salud mental. No quiero que me digan el concepto, quiero que me digan para él o para ella qué es salud mental. Dos personitas. ¿Quién dice yo? Se vale a aquellos que somos psicólogos. Se vale cualquiera. La capacidad de producir y de adaptarse. De producir y adaptarse. Muy bien. Seba, gracias. Otra personita. ¿Qué es salud mental? Es el estadio emocional que nos permite adaptarnos y nos permite afrontar situaciones estresantes y de reto para la vida. Muy bien. Lo que están diciendo los participantes es asertivo, pero también es importante comparar salud mental. Así como hay salud física, salud, tres puntos suspensivos, también hay salud mental. La parte mental se vuelve una cobertura y una respuesta para nosotros. Como nosotros pensamos, como nosotros compartimos, como nosotros nos dirigimos, también es salud mental. ¿Sí? La forma como actuamos día a día también es salud mental. Salud mental viene de todo lo que nosotros vamos creando en nuestro cerebro y que se va formando por diferentes lóbulos. ¿Sí? Ese razonamiento, ese proceso de información, lo cual nos va a llevar a nosotros a un actuar diario. Como nosotros
respondamos o actuemos a cada acción, así también se va a ver reflejado nuestra salud mental. La salud mental para mí es lo más importante en estos momentos. Para yo tener un buen estado físico, necesito tener una buena salud mental. Entonces es comenzar desde ese punto, señores, y reevaluarnos cómo está esa salud mental, pero a nosotros mismos hacer ese insight, hacer esa comprensión interna y reconocer si esa salud mental en qué equilibrio del 1 al 10, en qué número se encuentra, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que soltar para que esa salud mental día a día crezca de manera positiva. Quería arrancar a partir de ahí porque lo que le voy a compartir, no sé si está compartido el slide, que las personas lo puedan ver. A ver, Gracias, mi voy amor. para allá. Listo. Para mí es muy importante que este slide ustedes lo vean, pueden tomarle foto, pueden escribirlo, porque a mí me gusta, soy muy visual y me gusta que las personas capten palabras concisas y precisas. Entonces, la salud mental también va conectado con el impacto de las adicciones y el suicidio en la familia y en las comunidades. Voy a hablar y voy a tocar dos temas importantes. ¿Cómo impacta las adicciones en la familia y en la comunidad? Primeramente, la adicción impacta tanto en la familia y en la comunidad. Primero, hay una afectación emocional, tanto los familiares y tanto en la comunidad. Hay un impacto financiero, distorsión de las relaciones familiares, afectación de la salud. Y en la parte comunitaria hay un punto clave que se desarrolla, aumento de los actos delictivos. ¿Por qué impacta la adicción tanto en la familia y en la comunidad, primero como afectación emocional? Porque una persona con conducta adictiva va a crear su entorno crisis de angustia, porque sabemos que una persona adicta tiene cambios tanto de comportamiento y de razonamiento, por querer más, por querer producir más su adicción. Entonces va a haber una afectación no tanto en el paciente solamente, sino también en la familia y en la comunidad. Impacto financiero. Conocemos que las personas que consumen sustancias psicoactivas, ese desespero, esa inquietud, esas emociones primarias que comienzan a aflorar durante este proceso de adicción, comienzan estas personas a buscar prioridad para complacer su placer de la adicción, porque al final se vuelve un placer para ellos, para, entre comillas, estar bien momentáneamente. Entonces, buscan estrategias financieras. ¿Cuáles son las estrategias financieras que buscan los adictivos? El robo. Por eso, a nivel de comunidad impactan los actos delictivos, el robo, el sicariato, todo lo que entorna a toda esta parte financiera va a llevar también a un impacto totalmente familiar y comunitario. Tercer punto, ¿por qué es una distorsión en las relaciones familiares? Yo quiero que una persona me diga, ¿por qué la adicción impacta y distorsiona las relaciones familiares? ¿Qué pasa ahí, en ese contexto? Una sola persona que me diga qué pasa en ese contexto. Yo digo, Sí, claro. no, lo importante ahí es que hay un distanciamiento de lo que son los elementos prudenciales, de lo que son las correcciones que se dan desde el punto de vista educacional dentro de una familia. Tú te apartas de lo que son hábitos y costumbres correctos y decentes, y tú rompes con ese esquema, entonces tú haces un aislamiento. Muy bien. Eso es un factor, el aislamiento, pero también comienza a deteriorarse la comunicación familiar, la corresponsabilidad familiar. Esa familia unida, esa familia, muchas se distorsiona por el proceso de la adicción que tenga la persona. Comienza la comunicación, todo este tipo de situaciones, conflictos familiares, la comprensión comienza a disminuir, entran en ese proceso, porque eso también es un duelo, señores, eso también es un duelo. Entonces, y entrar en un proceso tanto de adicto convierte a la familia
en unos síntomas depresivos, ¿ok? Por eso también es una afectación emocional. ¿Por qué afectación de la salud? ¿Por qué impacta la adicción en la familia, en la comunidad, pero específicamente en la salud? Sabemos que una persona adicta es una persona que va a desarrollar diferentes patologías, ¿sí? Una esquizofrenia. ¿Y qué tipo de esquizofrenia? La visual y la auditiva. Es la primera patología que empieza a desarrollar. La segunda, ansiedad y depresión. El paciente, el adicto. La tercera, trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos. Pero también, ¿qué afecta a nivel de salud? La hipertensión, la diabetes, problemas renales. Todas estas situaciones comienzan a aflorar en diferentes. Mire, yo precisamente atendí un caso así, de un paciente con 30 años más de consumo de larga data que ha consumido de todo. ¿En qué terminó? En 2 episodios o eventos isquémicos por la adicción. También tengo otro caso de un joven de 37 años por falta de dosis, por falta en el consumo, sobredosis, le dio una isquemia hemorrágica y está postradito en cama, sin caminar, sin hablar y totalmente sumergido en una cama. Entonces, mire la afectación de salud que tiene y qué hace. Eso causa un impacto familiar. ¿Por qué? Y comunitario. Porque los familiares se vuelven cuidadores de estos pacientes. Y ellos también comienzan a adquirir patrones emocionales, ansiedad, se comienzan a desarrollar patologías en los familiares. Entonces, estos son síntomas que hay que tener muy claros. Y ahora vamos a compartir el que dice impacto de una situación suicida en la familia y en la comunidad. Les pregunto algo. No, que estaba hablando como enojado. Ahí podemos pagar. Por apagar el favor, micrófono. déjame ver los micrófonos, por favor, silenciarlos. Jacqueline, por favor, cuando puedas. Vamos a ver si Sí, puedo. profe, dígame. Sí, por favor, que se escucha lo que conversas para que silencie tu micrófono, por favor. Déjame Ok, ver si lo puedo gracias. hacer. Ok, ya yo lo hice. Muchas gracias, muy amable. Listo. Ahora toqué esas pequeñas partículas, digámoslo así, del tema adictivo. Pero también vamos a hacer un comparativo con, se escucha el micrófono activo todavía. ¿Ya? También, listo. Bueno, se escucha, perdón, también quiero compartir el tema del suicidio. Es un tema bastante grueso, digámoslo así, a nivel emocional, porque muchos de estos comportamientos se alteran y estoy 100% segura que vienen de la infancia. Una ideación suicida no viene de hace 15 días, no viene de hace un mes. Eso proviene desde la infancia, se viene formando desde la crianza, de 1 a 5, cuando después pasas a la preadolescencia, después pasas a la adolescencia y la adultez. ¿Qué pasa? Que cuando se crecen con esos patrones que se llaman vacíos existenciales, eso puede desarrollar un suicidio a futuro. La ausencia paterna, la ausencia materna, el poco manejo asertivo, la comunicación familiar, separación, conflicto, indiferentes factores de riesgo. Y soy de las personas que pienso que un suicidio se comienza a desarrollar con esos patrones. Por eso cuando yo sacaba pues cada uno de estos factores que ustedes ven ahí, de todos esos hay 2 que me llamaron la atención, ¿sí? ¿Cómo impacta una situación suicida en la familia y en la comunidad? Primero, obviamente hay una afectación emocional, tanto el paciente viene el sentido de culpa, el autosabotaje, porque lo hice y ahora, y viene la familia a buscar alternativas para manejar la situación. Pero también se pasa por un duelo, señores. Cuando hay un suicidio, se pasa por un duelo porque específicamente padres
o abuelos, quienes hayan entrado a la formación de esa persona, comienzan a crear una culpabilidad, un duelo y una culpabilidad familiar. Lo formé o lo crié mal, ¿qué hice mal? No lo escuché, estaba trabajando todo el día y no le presté. Comienzan a sumarse factores o pensamientos intrusivos en los familiares, creando un duelo, creando esa primera etapa de duelo que es la negación. Y aún más cuando fallece la persona. Entonces comienzan con la negación, después entran a ese tipo de ira, después a la etapa de la depresión, hasta lo último una reconciliación y aceptación de un suicidio de un familiar. Entonces, esto me llamaba mucho la atención porque la familia comienza a autosabotaje también, a buscar culpables. Y es aquí donde se distorsionan todas las relaciones familiares. Es aquí donde realmente se puede ver las bases o las formativas de una familia. Por eso es importante, señores, importantes los que sean psicólogos, los que estén formándose como psicólogos, los que tengan familia. Miren, y escuchen, la comunicación, la comprensión son factores claves para una familia estable. Yo estoy de acuerdo cuando dicen que hay que colocarnos en los zapatos del otro, totalmente, totalmente. Uno tiene que aprender a colocarse lo que el otro siente. Y eso es importante desarrollarlo como familia. También estoy y meditaba en algo, de acuerdo a la experiencia que va viviendo, y estos temas de suicidio también da porque a los hijos hay que aprenderlos o enseñarlos, a llevarlos a afrontar situaciones en la vida. Las pautas de crianza, como les dije al principio, son claves. Y muchos de esos mal manejos de pautas de crianza pueden desarrollar diferentes patologías psiquiátricas y entre esos un suicidio. Afectación en las diferentes áreas, salud, laboral y social. Claro que sí, esto va a afectar a la familia en todo. Laboral, salud, social, porque se van a sentir señalados, porque la gente para juzgar, ¿no? ¿Y qué habrá pasado? Mínimo, al pobrecito no le da realmente cómo son las cosas. Y comunidades comienzan unos estigmas. Anda, ahí fue donde se suicidó. Anda, viste a la muchacha, comienzan esos estigmas o ese señalamiento que a la familia le va a incentivar aún más a sentirse culpable de la situación. Entonces, por eso formé o pues diseñé este impacto tanto de la adicción y del suicidio para que tengamos claro, pueden ser similares, pero hay diferentes factores, porque cada uno proviene de un momento, de una situación. Un adicto es formado por genética, que estoy de acuerdo con el tema genético, y dos, por factores de riesgo, ¿sí? Desde la infancia también, de la adolescencia. El suicida viene formado realmente de la crianza y de la infancia netamente, y comienza a crear vacíos existenciales que muchas veces no los expresa, sino que los lleva con él en la espalda. Y ahí está. ¿Cómo entramos nosotros como psicólogos? ¿Cómo entramos nosotros como personas? ¿Cómo entramos nosotros como esos consejeros? ¿Sí? Porque me imagino que aquí también hay consejeros. Recuerda mucho que tener la empatía y colocarte en el lugar del otro es la clave del éxito para aportar a estas personas. Y llevarlas a reconocer que ellos mismos se lleven a reconocer dónde está la situación y que ellos mismos encuentren el problema, pero también encuentren la solución. Entonces es importante tener claro que tenemos que saber manejar este tipo de situaciones, porque hoy por hoy, año 2025, la tasa más alta en diagnóstico es ansiedad y depresión y muchos suicidios, muchísimos, que están enmascarados detrás de una sonrisa. Yo soy también una de las personas que pienso que la mirada habla mucho, la mirada expresa mucho en cada ser, en cada persona, porque tenemos que aprender a reconocer
y conocer, que son dos cosas diferentes, al ser humano. Y no lanzar juicios a priori hasta no conocer el contexto de esa persona. Entonces, y obviamente agarrado de Yahweh, que es nuestro mayor guía, nuestra mayor sabiduría para poder alcanzar eso que buscamos con ese aporte que queremos hacer a nivel mundial para salvar vidas, tanto de un adicto como de un suicidio. Entonces, sí les digo, amemos nuestra salud mental propia y ama también la de otros, ¿ok? Porque a veces nos amamos a nosotros mismos, pero lo de los otros lo echamos a un lado. No, amemos tanto la de nosotros como la del otro. Porque muchas veces, solamente con una palabra se restaura una persona, con un abrazo, una persona se restaura. Esos son poderes curativos. Entonces sí les quería compartir esto. Oneida, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tenerme en cuenta. Y feliz de estar aquí. Así que cualquier duda, con gusto. Ujú. Excelente, excelente. Qué bendición. Gracias, Greydis. De verdad que iniciamos de una manera muy afortunada, para decirlo de algún modo, pues abordar las adicciones como hasta ahora lo han hecho y con su relación, por supuesto, con un tema tan delicado como el suicidio, de la manera que lo han hecho, sobre todo en este caso que se abordó lo que fue la familia, la comunidad, es conmovedor, es necesario y estamos seguros que toda y cada una de esas palabras han dejado en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, esa semilla de reflexión y de esperanza para poder quizás en algún momento nosotros haber notado alrededor nuestro, un amigo, un familiar, esos cambios quizás en su estado de ánimo, como puntualizaste al final, de tratar de estar pendiente de ello, porque quien uno menos puede imaginarse puede tener un pensamiento suicida. ¿Cómo uno se da cuenta? Como decía nuestra amada colega Greydis, con esos cambios, estar pendiente, ser empático, no solo juzgar que esa persona está aquí, que es muy odiosa, que vive siempre deprimida, que siempre quiere estar trancada en el cuarto, sal de ahí, eso no es nada, lo que te pasó no significa nada. Cada caso, cada quien maneja los traumas, los procesos de una manera muy distinta. Y excelente, hermoso que haya destacado esa parte. Gracias por poner luz en ese tema tan delicado como lo que es el suicidio en relación con las adicciones. Gracias, gracias, Creidis. De inmediato también nos toca otro expositor, ahora desde RD, nuestro país, de donde se encuentra Cludo Prosma, el Clúster Dominicano de Profesionales de la Salud Mental. Bienvenidos a los que han ingresado luego que dimos el inicio formal de este panel virtual internacional sobre adicciones y suicidio. Así que desde RD ahora tenemos a Frendy Castro, un amado colega nuestro que forma parte también de BOP y de nuestra institución Cludo Prosme. A mí me gustaría que él mismo abordara de algún modo parte de su biografía porque es como un testimonio biográfico, que es lo que lo ha llevado a tener la preparación, la capacidad, la empatía de trabajar con tantas personas con diferentes tipos de situaciones de salud mental, especialmente lo que son las adicciones. Pero a nivel profesional podemos decir que es licenciado en psicología, con maestrías en terapia familiar. Además, tiene estudios en manejo de ansiedad y depresión y actualmente brinda no solamente Cludoprosme y en BOP, lo que es el apoyo logístico y terapéutico en centros también de rehabilitación en una provincia del este de aquí de República Dominicana, específicamente en Higüey. Es casado por 25 años, nada más y nada menos, así que él está preparado para todo. Tienes 25 años de casado, 6 hijos, una de ellas profesional en el área de medicina, así que en el área de la medicina. Así que gracias a Dios porque nos permitió poder hace unos años poder trabajar de la mano de Frendy Castro y adelante, el escenario es suyo. Bienvenido. Buenas noches para todos y todas. Es para mí un gran honor y
Y voy a comenzar precisamente abordando ese perfil biográfico que la licenciada ha manifestado, hablando de un mecanismo de defensa. Y todo este perfil que ella nos puso en conocimiento tiene que ver con ese mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa conocido como la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa mediante el cual una persona transforma sus impulsos o deseos inaceptables, como el deseo de consumir, en una actividad socialmente aceptada. Por ejemplo, arte, trabajar, deporte o ayudar a otros en condiciones vulnerables, especialmente en condición como la que nosotros estamos tratando hoy. Personas que han logrado superar estadios emocionales donde su vida se ve en riesgo de suicidio o de consumo, son personas que generan grupos de apoyo, que generan y se capacitan para poder desarrollar esquemas de ayuda para dar apoyo a personas en estado vulnerable. Así inició mi vida en el ambiente psicológico y en el ambiente del manejo de las adicciones. Cuando usted pueda, puede ir proyectando para, por Perfecto. favor, Sí, ahora porque mismo. lo vamos a hacer concomitantemente Perfecto. para ir aprovechando el tiempo. Como les decía, hace unos 32 años, perdón, unos 35 años, nosotros también nos vimos afectados por el flagelo de las adicciones, por un estado de ansiedad exacerbado en el cual nos vimos desesperanzados y como el que está en un callejón sin salida. Cuando una persona se ve en esa condición, que ha perdido todas las posibilidades, que sus sueños los ha visto morir por causa propia, es una persona que está en un estadio emocional detonado, o sea, propenso a caer en trastornos y conductas inapropiadas. Las personas suelen considerarse, cuando están en estado de sublimación, como personas que están proyectando su deseo. No puede quedarse ahí en la primera, en la introducción. Gracias. Por ejemplo, en el caso de un adicto en recuperación, como fue mi caso hace unos 35 años atrás, puede ser peligroso estar en estado de sublimación porque muchas personas utilizan la sublimación como una evasión o como un sustituto extremo al problema que ellos presentan. Una persona puede reemplazar su adicción a las drogas con una adicción al ejercicio o al trabajo, evitando así enfrentar las causas emocionales del consumo. ¿Por qué estoy usando esta introducción? Es para que podamos entender que muchos de nosotros a veces escogemos un área de manejo que es total ajena a al trasfondo histórico de nuestras vidas. Nosotros debemos de tratar de hacer un ejercicio de nuestro entorno para poder manejar aquellas cosas que están estresando nuestro entorno de manera tal en que la gente que nos rodea se ve propenso a caer en estado adictivo o en ideación suicida. Por tal razón, yo quiero, al introducir este tema de la sublimación, hacerles una pregunta. Para ustedes en la sala, ¿cuál es el momento más peligroso en la vida de un adicto?
Alguien, por favor. ¿Cuál sería para ti el momento más peligroso para un adicto? Buenas Bueno, noches. Yo creo que Eh, sería cuando no encuentra la sustancia que la que está usando. Cuando no encuentra la sustancia. Muy bien. ¿Alguna otra Cuando, persona? Pueden ser buenas dos más. noches. Buenas Buenas noches. Cuando noches. está en el proceso de desintoxicación. Sí, muy bien. ¿Alguna otra persona? buenas noches. Personalmente considero y entiendo muy válidas las dos ideas que he escuchado, las dos opiniones. Es cierto que son peligrosas, pero personalmente pienso que la etapa más peligrosa para ellos es cuando aterrizan y descubren que ya no son dueños de sí mismos. Ujú. Muchas gracias. Creo que todos lo han manejado de manera muy, muy puntual. Pero me gustaría hacerle, si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor, me gustaría hacerle mención de esto. El momento más peligroso para un adicto es en cuanto al riesgo de suicidio, cuando suele presentarse, es en el estadio de desesperanza profunda, o sea, en la fase de abstinencia o recaída temprana. Cuando nosotros tenemos una persona interno en un centro de rehabilitación, los primeros 21 a 30 días, esa persona está apartada de la población general. Y estas personas son propensos a entrar en un estado de recaída temprana, donde, como decía la primera compañera, no encuentran su sustancia de consumo predilecta y entonces se ven aquejados por un estado depresivo severo, entran en desesperanza profunda y comienzan a manejar ideación suicida profunda. Pero ¿cómo se manifiesta esto en este estadio? El individuo experimenta una serie de sentimientos o condiciones. Primero, la culpa y la vergüenza. Usted sabe que hay una serie de manifestaciones químicas que se dan en el cerebro que provocan que la persona tenga esos sentimientos encontrados cuando se ve desprovisto de la sustancia que consumen como base. Lo cual, por lo general, cuando se ven aquejados por este consumo, ellos tienden a buscar no solamente la droga de su dependencia o la que a ellos les favorece más, sino la utilizan concomitantemente con otras drogas para poder multiplicar el efecto que ella provoca en la vida de ella. Entonces, la primera fase que ellos ven en este estadio es la culpa y la vergüenza. Es la culpa y la vergüenza por los daños que ellos han causado. Pero no es porque hay un reconocimiento real o porque hay una aceptación de culpa o de responsabilidad, porque no sería culpa. Recordemos que el que asume la responsabilidad no es netamente porque es culpable, sino que la responsabilidad, los que nos capacita a nosotros es para poder afrontar la condición o situación que hemos provocado en torno a nosotros. La segunda cosa es que ellos se ven con un vacío emocional. Al perder el efecto anestésico de la sustancia, ellos entran en un letargo emocional. También ellos se ven afectados por ansiedad, depresión o síntomas de abstinencia intensos. Síntomas de abstinencia intenso. Una persona que está en estado de abstinencia es una persona que manifiesta conductas o necesidades diferentes. En muchos casos, nosotros hemos encontrado personas en algunos de los lugares donde frecuentamos para el manejo terapéutico que hay que mantenerlos apartados por ese espacio de desintoxicación debido a que ellos hacen sus necesidades encima, ellos se defecan encima
Y por ende, cuando se ven expuestos a la población normal, ellos no entienden que es una condición normal de un adicto en etapa de desintoxicación, sino que ahí ellos se ven aquejados por una sensación de fracaso o inutilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos entienden que la recuperación parece inalcanzable para ellos. Yo me le podría preguntar, ¿se sienten ustedes en la sala que han alcanzado los objetivos que se habían trazado para este año? ¿Y cómo se siente usted al darse cuenta que no los ha logrado? ¿Alguien se atrevería a tocar ese comentario? ¿Se siente usted que ha logrado los objetivos que se pautó para este año? ¿Y qué sentimiento siente usted al darse cuenta que no lo logró? ¿Alguien? Sí, buenas noches. Una persona que está saludable mentalmente podría hacer este ejercicio introspectivo para reorganizar sus metas, para reprogramar prioridades y quizás no lo lleve a un estado depresivo, pero una persona con trastornos y con dependencia, obviamente que lo va a afrontar de muy mala manera, sintiendo desesperanza, desesperación, dolor y por supuesto muchas veces si lo que planeaba esperar o lo que planeaba conseguir se enfocó mucho en ello y era vital para su vida desde la perspectiva de la dependencia, es posible que termine pensando en el suicidio. Muy aceptado. Por eso quería hacer el paralelo de cómo se siente usted al darse cuenta que no ha logrado sus metas para este año y que solo le faltan 2 meses y medio para verlo concluir. ¿Por qué? Porque en esta etapa el adicto puede sentirse sin salida, lo que eleva en la vida de él el riesgo de conductas autodestructivas o suicidas. Por eso es esencial el apoyo psicológico constante, la contención familiar y la vigilancia clínica durante la primera fase de recuperación o después de una recaída. Por eso es que en el tratamiento para las adicciones, nosotros seguimos muy de cerca el comportamiento diario de la persona, porque mientras una persona está interno en un centro de recuperación, esta persona va por estadios emocionales para entonces poder entrar en un estado de reintegración social. ¿Por qué? Porque como dice esta diapositiva que tenemos delante, las adicciones son una problemática compleja que afecta el cuerpo y la mente. Una persona afectada en cuerpo y mente no es una persona con una vida viable para estar en el manejo cotidiano de la sociedad, por lo que su tratamiento requiere de un enfoque integral y el apoyo familiar. El proceso de recuperación es largo, pero es posible. ¿Podría pasar a la próxima? En el asunto de las adicciones, como algo de riesgo para el suicidio, nosotros vemos varias opciones disponibles para el tratamiento. Aunque existen muchas y existen diversas escuelas de tratamiento, nosotros queremos presentar cierta fase. Hay muchas alternativas terapéuticas que se adaptan al tipo de adicción, a sustancias o adicciones conductuales, dependiendo de la gravedad del caso y la característica del paciente. Así que le vamos a mencionar algunas fases
del tratamiento. Mire, la primera fase del tratamiento es la desintoxicación médica. Eso es para las personas con trastorno de consumo. La desintoxicación médica es la primera fase del tratamiento y consiste en eliminar del cuerpo la sustancia bajo supervisión médica. ¿Cómo se logra esto? De manera intensa, y por eso recordaba que le decía a una persona que se sentía inclinado a aperturar un centro de rehabilitación, yo le decía, mire, lo primero que usted tiene que tener es la disponibilidad de un laboratorio. ¿Por qué? Porque a una persona con trastorno de consumo tiene la necesidad de realizarle exámenes médicos como el hemograma. Exámenes de hemograma de seguimiento. ¿Y por qué? Porque una persona cuando tiene sus niveles bajos, la persona está mostrando que tiene carencia de ciertos tipos en su cuerpo que solamente se pueden dar cuando hay un trastorno. Si la persona se ha visto afectada por un trastorno, debe de dársele el seguimiento adecuado y de manera clínica. Un ejemplo que podemos decir, el uso de medicamentos para aliviar los síntomas de abstinencia del alcohol y los opioides. Por ejemplo, esto se trata con medicamentos como la metadona o la buprenorfina. Estos son medicamentos que van reemplazando y quitando, son supresores que van inoculando el deseo de consumir, pero eso es mientras la persona no tiene acceso al mismo. Ahí entra lo que vamos a ver más adelante. También está la terapia psicológica. Las terapias psicológicas buscan modificar los pensamientos y los comportamientos asociados al consumo. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, la terapia motivacional o la terapia grupal. Cada una de ellas depende del manejo que le demos. Por eso es que cuando nosotros queremos ser eficaces en los manejos de la conducta adictiva, nosotros tenemos que capacitar a las personas, porque no es solamente estar en estado de sublimación o querer ser un punto de apoyo para alguien. Usted no podrá nunca ser un buen punto de apoyo para una persona en condición de trastorno por uso de sustancias si usted mismo no está bajo supervisión como una persona en recuperación. O sea, no solamente podemos pensar que un exadicto o una persona en recuperación, porque no se llega, se maneja el trastorno, el adicto no se sana. La condición de adicción se maneja y nosotros terminamos de vivir libres de consumo adictivo, pero es una condición para toda la vida y que tenemos que mantener los ojos sobre ella. También existen los programas de rehabilitación residencial. El paciente vive temporalmente en un centro especializado donde recibe apoyo integral médico, psicológico, social y educativo. Un ejemplo de esto, las comunidades terapéuticas o centros de rehabilitación para las adicciones. ¿Puede pasar la próxima diapositiva, por favor? En estos centros, como nosotros escuchamos al principio de este encuentro, tenemos psicólogos en Ecuador, tenemos en República Dominicana, tenemos en Estados Unidos, pero cada lugar de estos proporciona intervenciones en comunidades terapéuticas o centros de rehabilitación para adicciones. ¿Qué sucede? Que dependiendo del lugar en el que usted se encuentre, va a depender el tiempo de su internamiento. Viví una experiencia con uno de los pacientes ambulatorios que hizo un episodio psicótico por consumo de cannabinoides. El cannabinol, habiéndose expuesto por más de 10 años a su consumo habitual, hizo un episodio psicótico en el que se vino a dar cuenta de que estaba bajo la intoxicación severa del cannabinoide
cuando ya tenía 2 días recluido en una clínica de rehabilitación, de desintoxicación, perdón. Pero tuvo que ser aislado por un espacio de 3 meses. Aunque eso es un programa de aislamiento. Los programas de aislamiento no son como las comunidades terapéuticas donde la persona tiene que estar recluido en el centro, apartado, por unos 12 a 18 meses. En Ecuador, por ejemplo, la CETAR tienen periodos de reclusión de unos 6 meses como máximo. O sea que es importante reconocer que dependiendo del lugar donde usted haga ejercicio terapéutico profesional, va a depender el tipo de seguimiento al que usted va a poder proveerle a las personas que usted está dándole seguimiento terapéutico para las adicciones. También están los grupos de apoyo y de autoayuda. Estos son espacios donde las personas con experiencias similares se acompañan en el proceso de recuperación, pero ellas siempre deben de estar bajo la supervisión de alguien que esté más capacitado que ellos. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos o Jugadores Anónimos, siempre ellos tienen en sus comunidades y sus grupos de apoyo a los padrinos, que son las personas que se capacitan para darle seguimiento por el tiempo de abstinencia que ellos han podido convivir. También existen los tratamientos farmacológicos a largo plazo. Algunos casos requieren medicación continua, como el paciente que le refería después del episodio psicótico en que se vio, ha estado medicado por más de 2 años. Así que nosotros tenemos que también, como profesionales en el área, entender sobre esta medicación, porque un episodio psicótico y un consumo de sustancia, eso nos lleva a una patología dual y no puede ser tratada sin medicamentos. No puede ser manejada solamente con terapia psicológica o con entrevista motivacional o con ayuda. También tenemos las intervenciones sociales y ocupacionales, que son programas de reinserción social, de capacitación laboral y educación para fortalecer la autonomía del paciente. Por ejemplo, talleres de empleabilidad o proyectos de emprendimiento para exadictos. Pero algo más importante, puede pasar a la próxima. La clave para el cambio. Pase otra más, por favor. Bien, vamos a mantenerlo ahí en los grupos de apoyo y la farmacoterapia, aunque les quiero hacer una pregunta. Para la sala, ¿qué papel juega la familia del adicto? Alguien que se atreva. ¿Qué papel juega la familia en la vida del adicto? Una red de apoyo. Una red de apoyo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué papel desempeña la familia en la vida del adicto? Bien. La familia cumple un rol fundamental. Durante la rehabilitación de una persona con adicción, su apoyo puede marcar la diferencia entre una recaída y una recuperación estable. Y un dato interesante es que las personas que no tienen una red de apoyo en el seno familiar están más propensas a tener ideación suicida que los que la tienen.
como dijo la persona que acaba de aportar, ellos forman la red de apoyo emocional. ¿Con qué finalidad esto ocurre? Brindar comprensión, afecto y escucha sin juzgar. Evitar actitudes de crítica o rechazo que puedan generar culpa o aislamiento. Por eso es que el papel que juega el profesional psicológico para la psicoeducación familiar es de suma relevancia. Vamos a ser ineficaces si no psicoeducamos a la familia. La familia que tiene un adicto en casa tiene más de un 50% de probabilidades de tener una persona con ideación suicida. Pero dependiendo del apoyo emocional que ellos le brinden a la persona, se viabilizará con mayor facilidad su recuperación, tomando siempre en cuenta que es apoyo emocional. Porque como yo le digo a muchos pacientes que hay que darle la intervención pro bono o gratuita, yo les digo, el problema de la familia del adicto es que cuando ellos vienen a darse cuenta que tienen un adicto en casa, es porque ya no tienen recursos ni para pagar una consulta. ¿Por qué razón? El adicto es manipulador. El adicto siempre necesita. El adicto siempre está buscando algún tipo de prebenda o beneficio de los que lo rodean. Y cuando deja de conseguirlo dentro del seno familiar, sale a buscarlo por fuera. Por eso es que es bueno subrayar esta palabra, apoyo emocional, no es apoyo económico. Debemos de tener un carácter de amor firme, asertivo, en el que nosotros podamos manifestarle a las personas en condición de adicción que tenemos en nuestro entorno, con firmeza, que están enfermos y necesitan ayuda. Nosotros debemos de observar los cambios, los estadios emocionales por los que ellos pasan. No sé aquí si lo que estamos presentes entendemos que un adicto es una persona voluble, fluctuante. Con anterioridad podría ser tan hacendoso y tan limpio que parecía un narcisista, porque todo su manejo estaba centrado en ser una persona limpia, organizada, arreglada, pero su condición de adicción lo ha hecho cambiar. También usted lo ve cómo varían sus necesidades. El segundo rol que les quiero, por razón de tiempo, participar es de la familia, es la participación activa en el tratamiento. La familia debe asistir a terapias familiares o a sesiones de orientación para aprender cómo actuar ante la adicción. Por ejemplo, la terapia sistémica familiar para mejorar la comunicación y los límites. ¿Por qué? Porque en el lugar del adicto, donde el adicto hace vida, hay que crear límites y hay que ser firme con ellos. También está la creación de un ambiente saludable. ¿Cómo se logra esto? Favoreciendo rutinas estables, eliminar factores de riesgo, como el consumo dentro del hogar. Si usted tiene un alcohólico en casa, no beba cerveza. Si usted tiene una persona con trastorno de consumo, ayúdelo a evitar los grupos donde él se ve propenso al consumo, los grupos sociales, porque una de las formas de generar una adicción es a través de la motivación social, donde la persona comienza con el consumo social hasta que se le convierte en habitual y luego pasa a ser adictivo. También dentro de la familia está el refuerzo positivo, ayudando a la persona a reconocer sus logros,
el logro del paciente y motivarlo a seguir con el proceso, especialmente en los momentos difíciles. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, causa fiebre, causa dolor, causa vómitos, causa diarrea. En algunas ocasiones ves visiones, escuchas cosas. Tiene muchas manifestaciones de las cuales nosotros necesitamos estar al tanto para poder nosotros manejar este flagelo que tanto daño nos está causando. Pase por favor a la próxima, que ya voy a tratar de avanzar unos 2 o 3 minutos para entregarle. Mire, las intervenciones sociales y ocupacionales buscan integrar al paciente a la sociedad. Aunque esto lo hablamos, usted no puede lograr una reinserción social si usted no fomenta un estado de autonomía y propósito en la persona. Una de las cosas que más he manejado a lo largo de estos años es la ambivalencia del paciente y la necesidad, la urgencia que tienen los pacientes de que todo es momentáneo. Ellos quieren los resultados al momento. Ellos anhelan que lo que ellos buscan se dé y que se dé para favorecerlo en el momento que ellos lo deciden. Eso no es autonomía ni propósito. Propósito es nosotros entender que vivimos en una sociedad donde no todo está a pedir de boca, sino que en ocasiones es necesario, en la mayoría de las veces, trabajar para lograrlo. Por eso es que nosotros debemos de fomentar la autonomía y el propósito. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos, la persona sale del centro propenso a recaídas. Pase a la próxima. No quiero hablar de las recaídas aún. Y para la licenciada que tiene esta diapositiva, si alguien las quiere manejar, usted se la puede pasar. El rol de la familia en la recuperación de la persona es brindar comprensión y apoyo emocional, participar de las terapias familiares y crear un entorno estable y libre de consumo. El libre de consumo es algo que me quiero detener por 1 minuto o 2. Por ejemplo, los que somos consumidores de café, a veces no entendemos que el café como tal quizás no exacerbe nuestro deseo de consumo o nos provoque reemplazar el consumo de base que tenemos, sino que el café, cuando se ve mezclado con azúcar, tiene el efecto de cualquier otra droga de base que nosotros hayamos consumido en el pasado y lentamente nosotros reemplazamos un consumo de una sustancia por la cafeína mezclada con bastante azúcar. Así que aún eso nosotros debemos de tratar de controlar en la casa para promover un entorno libre de consumo. Es algo sencillo lo que le estoy manifestando, pero complejo para una persona con trastorno de consumo. Puede pasar a la próxima. La prevención de recaídas. La familia puede detectar señales tempranas. ¿Cómo se logra esto? Estando atento a los cambios. Cuando usted tiene una persona en recuperación en su casa o tiene una persona que le ha manifestado su deseo de estar abstinente, usted debe de observar en qué momento comienza a darle lo mismo, si llega temprano, a tiempo o tarde al trabajo. Usted debe de ver si le gusta bañarse, asearse o no, si de repente ya no le gusta tanto. Usted debe de observar si está ansioso o no. Las personas con trastorno adictivo y que están en condición vulnerable
son personas que dan señales tempranas. Lo que nosotros debemos aprender es a leerla. Para también prevenir la recaída, es bueno que nosotros aprendamos el refuerzo positivo y el acompañamiento constante. No es hostigar a la persona, sino es estar ahí, es estar disponible, asequible, sin juzgar, sin menoscabar, sin menospreciar, comprendiendo o haciendo un esfuerzo honesto por comprender la condición y la necesidad de la persona que nos rodea que tiene trastorno de consumo. Tratar de reforzarlo con aquellas cosas que hace bien para que cuando tengamos que reclamarle por alguna condición no se sienta menoscabado, o al menos evitemos los juicios y mantengamos la comunicación abierta. Aprender a identificar señales de alerta es una necesidad. Actuar a tiempo si el paciente muestra riesgo de volver al consumo. ¿Sabe por qué? Porque una recaída puede significar que la persona pierda la motivación para vivir. ¿Puede pasar a la última, por favor? En conclusión, el tratamiento exitoso combina medicina, psicología y familia. Sin estos tres entes será imposible lograr una recuperación exitosa. Es como cuando intervenimos a un paciente con VIH. Lo ayudamos y le reforzamos que aunque tenga VIH, no es el fin. Podría ser el fin si usted se descuida. Podría ser el fin si no se medica. Podría ser el fin si usted vive una vida desenfrenada y malintencionada. Eso lo llevaría a ser una persona inestable y peligrosa para usted mismo y para la sociedad. El tratamiento exitoso combina medicina, psicología y familia. El apoyo social y emocional es esencial para una recuperación real. Superar una adicción es un proceso de esperanza y crecimiento. Demos esperanza, porque nosotros todos necesitamos esperanza para superar y ayudar a otros a afrontar esta condición que es tan peligrosa para la vida de los que nos rodean. Marquemos la diferencia. Está en nosotros. Muchas gracias por este espacio. Eso ahí te dije, que hay pan y leche ahí. Ajá. Gracias, 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 excelente. Déjame ver, hay un micrófono. En la calle, mira, Ok, déjame ver, perfecto. Una vez más, agradecemos al último y tercer panelista, cerramos, ¿verdad?, con broche de oro, porque abordar el tema del tratamiento de la manera como lo abordó el licenciado Freddy Castro, de las adicciones, lo que es la prevención del riesgo de suicidio, se requiere del conocimiento, de la práctica, de verdad que lo he hecho con claridad y con una notable experiencia excepcional. Así que valoramos enormemente, sobre todo también que haya marcado o haya hecho como el énfasis de manera puntual de lo que es la red de apoyo, básicamente la familia, porque de verdad que es una pieza clave en la recuperación y la prevención del suicidio en una persona en adicción. Así que gracias por no solo brindarnos la información profesional, sino también por el recordatorio de ese compromiso, no solo con el adicto directamente, con un familiar cercano, sino como apoyo a la comunidad, a la sociedad, a ser empático con los demás. Mil gracias nueva vez. Recordarles a todos, recordarles que pueden optar por la certificación si así lo desean, a través del grupo de WhatsApp. Me escriben
y con tan solo 1,000 pesos dominicanos o su valor en dólares pueden adquirir el certificado acreditado por Plutocrosme y Redime Christian University. Así que este es el momento de hacer las preguntas que tengan por ahí anotaditas a nuestros panelistas, tanto a nuestro hermano Sebastián Brian Ochoa, psicólogo desde Ecuador, a Greydis Paulina desde Colombia y a Frendy Castro desde República Dominicana. Así que este es el momento, esta es la oportunidad de hacer las preguntas necesarias según el tema que cada uno de ellos abordaron o hagan una pregunta y el que tenga el manejo, uno de los tres o le haya tocado esa parte, pudiera responder. Así que adelante, pueden hacer las preguntas. Si no quieren hacerla vía el micrófono, pueden hacerla en el chat y yo se las hago. Quiero destacar en lo que se animan. Déjame ver, la doctora Bernarda está presente. Sí, la doctora Bernarda está presente. Ella es... Sí, buenas noches, Oneida. Ay, buenas noches. Un honor tenerla con nosotros. Ella es presidente, fundadora de la Fundación Autismo Sin Fronteras, que se encuentra aquí en el este de la República Dominicana, la sede, aunque haya atención general para todos aquellos que necesiten intervención a nivel de lo que es el autismo. Así que me gustaría que ella misma pueda invitarlos a todos a participar de manera presencial, los que puedan estar en este mes de octubre, el día 18, tengo entendido. De los detalles, por favor, para de una vez pasar, que ya veo una manita levantada para las preguntas. Buenas noches. Primero, Oneida, agradecerte la invitación y de poder participar en este taller que es súper interesante. Felicitar a los panelistas, que fue bastante claro. Fue un taller, oye, que mejor de ahí, tan claro como lo dijeron, yo creo que no vamos a poder conseguir más. De verdad que yo estoy muy contenta de haber participado en este taller. Invitarles a todos que vamos a tener el 8º encuentro Hablemos de Autismo, con el lema de una mirada desde la niñez hasta la transición a la vida adulta, que va a ser el sábado 18 de octubre, en el Convention Center del Hotel Grand Palladium. Hacemos esa actividad todos los años en este hotel como una forma de educación continuada para terapeutas, para docentes, para médicos, para padres, tutores, para toda la comunidad que esté interesado en este tema de nuestras familias con niños neurodivergentes. Tienen un costo de 2,000 pesos. Esos 2,000 pesos es profundo a la construcción de nuestro local. Y también abarca lo que es coffee break y almuerzo y certificado. Entonces, va a ser un almuerzo tipo buffet, como siempre nos brinda el Hotel Grand Palladium. Y de verdad que lo estamos invitando para que el que pueda ir presencial a esta actividad, que es súper interesante. Vamos a tener invitados nacionales e internacionales también. Va a ser desde las 8:30 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Así que anímense y acompáñenos en este 8º encuentro Hablemos de Autismo. Gracias, Oneida, por la oportunidad. Ay, todo lo contrario. Gracias a ti por esa tan importante información. Se aprende muchísimo. Yo tuve la oportunidad de participar el año pasado como expositora, pero también cuando me tocó, porque habían también varios expositores el año pasado, estar como público, aprendí demasiado. Es un taller que en algunas horas de verdad que se aprende demasiado. Uno también las experiencias de las personas que están ahí, algunos padres profesionales que asisten, de verdad que vale la pena. Y un tema que es tan necesario también hoy en día como son los trastornos neurodivergentes como es el autismo. Gracias nueva vez, Bernarda. Y de inmediato vamos a las preguntas. Moisés Hernández, diga adelante, pastor. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas noches, doctora Páez. Dios bendiga a todos de manera particular. Lo que tengo no es una pregunta y discúlpeme. Lo que tengo es una palabra de valoración, de validación y de gratitud, porque actividades como estas, conferencias como estas, nos proporcionan herramientas y mejoran las que ya tenemos
para que personas que siempre estamos preocupados por los demás y queremos siempre intervenir, cooperar, colaborar, ayudar de alguna manera, ahora entendemos mejor qué debemos hacer y cómo frente a una persona que empieza a presentar síntomas que podrían degenerar en una conducta suicida. Muchas gracias, tremendo, excelente, y definitivamente creo que debiese de existir una parte 2 de un taller como esto. Dios le bendiga y muchas gracias. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por su opinión, siempre tan acertada. Y verdaderamente ya me han escrito otras personas en relación a esa propuesta. De verdad que sí, que hace falta, hace falta. Cada vez más se evidencia el tema de lo que es la salud mental en relación a todos los trastornos. Hay una pregunta vía chat de parte de María José y es para Graydis. ¿Cómo abordar una persona que da señales de suicidio? Para la segunda expositora, Graydis Paulino, desde Colombia. No se escucha, Graydis. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, sí, María José. Ujú. Una pregunta para la psicóloga. ¿Cómo abordar una persona que da señales de suicidio sin que esta persona esté a la defensiva? Una persona que tiene ideación suicida, porque primero es la ideación para ir para ir a un intento, y eso que tenemos que tenerlo claro. La primera pauta que debemos de tener en cuenta son los movimientos gestuales de esta persona. Su expresión de rostro demuestra mucho cómo está su estado de ánimo. Al momento que yo identifico ese patrón, yo lo puedo abordar, pero de una manera empática, como yo lo compartí anteriormente. Y una pregunta clave que se le realiza a a estas personas que uno siente que tienen esa ideación suicida es acercarme, y hay una pregunta pues que a mí me encanta hacerla, es ¿qué le aqueja a tu alma? Esa es la pregunta clave que me gusta entrar. Cuando yo les digo, ¿qué le aqueja a tu alma? Inmediatamente tú estás tocando el punto más sensible y la persona va a permitir que tú entres. Pero recuerda que nosotros como terapeutas, como profesionales, tenemos que entrar con un tono de voz accesible, un tono de voz donde la persona se sienta amable, empático, que sienta confianza. Porque es diferente yo decirle, dime qué le aqueja a tu alma. No. Entonces, como tú lo expreses, esa figura de amor, para mí eso es muy importante y debe ser de algo del terapeuta, ese amor, esa confianza y que diga, es aquí, llega a mi lugar seguro y es ahí donde yo comienzo a desahogarme, a expresar lo que siento y eso que me está turbando. Pero esa es la pregunta clave, ¿qué le aqueja a tu alma? Y cuando ella es ahí donde uno comienza, después tú pasas a una escucha activa. La escucha, después que la persona comienza a relatar lo que está sintiendo, mirada fija, atenta y escucha activa. No la interrumpas, déjala porque es una manera de ella expresar lo que está sintiendo. ¿Listo? Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, María José dijo que excelente, sí que está satisfecha con la respuesta. Gracias, gracias, Graydis. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No veo pregunta en el chat, ni veo manitas levantadas tampoco. Ok, ok, no veo manitas levantadas. Bueno, pues eh, al parecer es que están bien claros y fue bastante explícito, detallado todas las exponencias. En el chat, cualquier inquietud, ya por WhatsApp, entonces podemos seguir interactuando, solicitando los certificados. Los que ya lo han solicitado me mandan su nombre completo por el mismo grupo, no importa. Si lo desean privado también para hacerle su certificado y hacérselo llegar. Gracias por estar conectados. Los que deseen mantenerse en el grupo de WhatsApp se mantienen porque vamos a seguir impartiendo informaciones sobre otros talleres más adelante que se estarán realizando. Así que nueva vez a los expositores, feliz resto de la noche y por favor, el pastor Moisés que despide en un momento de oración.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre celestial, Señor amado, buen Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, en el nombre de Jesús, gracias por bendecirnos en este día con tan maravilloso taller, con proporcionarnos herramientas que nos capacitan y nos permiten ser mejores obreros en su viña y más efectivos labradores en su mies. Gracias, Señor. Bendice a los exponentes, bendice a los que hemos sido participantes y que no solo seamos oidores, sino hacedores cabales de lo aquí aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Feliz resto de la noche. Gracias a todos. Gracias, licenciado Frendy, licenciada Greidis, licenciado Sebastián Bryan Ochoa. Feliz noche. Bye bye. Gracias. Feliz noche Buenas para noches. todos. Bendiciones. Bye. Amén. Amén.